En los días grises de una ciudad que parecía tragarse los sueños de sus habitantes, Marcos contemplaba su vida desde la ventana de su pequeño apartamento. Cada amanecer traía consigo la misma sensación de estancamiento, como si sus aspiraciones estuvieran atrapadas en una neblina espesa de dudas e incertidumbres. No era la primera vez que se preguntaba por qué algunos individuos parecían tener la capacidad de transformar sus anhelos en realidad, mientras que él permanecía anclado en un ciclo interminable de espera y frustración. Esa mañana, mientras el café se enfriaba lentamente en su taza, un libro olvidado en su estantería captó su mirada. Un volumen gastado sobre filosofía estoica que había comprado hace años y nunca se había molestado en leer completamente. La casualidad, o tal vez algo más, lo impulsó a tomarlo y abrirlo al azar. Las palabras del filósofo antiguo parecían susurrar directamente a su alma, desafiando su percepción actual de la realidad. No esperes que las circunstancias cambien por sí solas, decía el texto, sé tú quien traza el camino. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esa filosofía que resonaba más allá de simples palabras impresas. Al girar la página, Marcos comenzó a comprender que la transformación no era un evento, sino un proceso. La filosofía estoica le revelaba un secreto que parecía haber estado oculto justo frente a sus ojos: el poder de actuar como si ya hubiera alcanzado su objetivo, mucho antes de que la realidad lo confirmara. Recordó entonces las historias de grandes emprendedores y líderes que hablaban de visualizar su éxito antes de conquistarlo. No era una cuestión de fantasía, sino de una mentalidad deliberada y consciente. Los estoicos antiguos ya comprendían lo que hoy llamaríamos programación mental positiva: modelar internamente el comportamiento de aquellos que ya han triunfado. Marcos empezó a experimentar. Cada mañana, antes de salir de casa, se paraba frente al espejo y practicaba una nueva narrativa. No se veía como alguien que esperaba oportunidades, sino como alguien que las generaba. Su lenguaje corporal cambió sutilmente. Su mirada, antes perdida, ahora transmitía una claridad y determinación que ni él mismo reconocía. La clave, descubrió, no estaba en la espera pasiva, sino en una acción proactiva fundamentada en una certeza interior. No se tratara de fingir, sino de entrenar su mente para percibir las oportunidades que siempre habían estado presentes, pero que su mentalidad anterior le impedía ver. Mientras profundizaba en estos principios estoicos, Marcos comprendió que la transformación requería más que solo pensamiento. La acción consistente se convirtió en su nuevo mantra. Comenzó a diseñar pequeños experimentos en su vida diaria, desafiando sus antiguos patrones de comportamiento. Se dio cuenta de que el éxito no era un destino, sino un conjunto de decisiones diarias. Cada mañana trazaba un plan que no solo describía lo que quería lograr, sino que lo escribía como si ya fuera una realidad. Soy un profesional exitoso, escribía, mis proyectos generan impacto y valor. No eran simples afirmaciones, sino declaraciones que su mente comenzaba a internalizar. El entorno jugaba un papel crucial en esta transformación. Marcos comenzó a rodear su espacio de elementos que reflejaban el éxito que buscaba. Libros de desarrollo personal, imágenes que representaban sus metas, incluso la forma en que organizaba su escritorio cambió. Cada detalle era un recordatorio constante de su potencial. Los estoicos antiguos enseñaban que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra respuesta a ellos. Marcos aplicó esta filosofía con precisión quirúrgica. Donde antes veía obstáculos, ahora reconocía oportunidades de crecimiento. Las dificultades se convirtieron en maestros, no en barreras. Su círculo social no escapó a esta transformación. Comenzó a buscar mentores, a conectar con personas que ya habían transitado el camino que él aspiraba a recorrer. No como un simple observador, sino como alguien que ya se veía a sí mismo como un par. La intersección entre pensamiento, sentimiento y acción comenzaba a revelar su verdadero poder transformador. Marcos comprendió que no bastaba con pensar de manera diferente o actuar con determinación. Era necesario alinear emocionalmente su ser interno con el resultado deseado.
La práctica de la visualización se convirtió en su herramienta más poderosa. No se trataba de una simple imaginación fantasiosa, sino de una construcción mental detallada y sensorial de su éxito. Cerraba los ojos y podía sentir la textura de sus logros, escuchar los sonidos de su triunfo, experimentar las emociones asociadas con el cumplimiento de sus metas. Cada noche, antes de dormir, dedicaba tiempo a un ejercicio de meditación estoica. Revisaba su día no desde una perspectiva de autocrítica demoledora, sino como un observador que aprende y se ajusta. ¿Qué acciones me acercaron a mi objetivo? ¿Dónde puedo mejorar mañana? La reflexión se convirtió en su brújula de navegación personal. El miedo, ese viejo compañero que anteriormente paralizaba sus movimientos, comenzó a transformarse. Ya no lo veía como un enemigo, sino como una señal, una información valiosa que le indicaba dónde debía concentrar su atención y crecimiento. Los estoicos le enseñaron que el miedo es una proyección mental, no una realidad absoluta. Su entorno laboral también experimentó un cambio radical. No esperaba que las oportunidades llegaran, las generaba. Sus presentaciones, antes tímidas y dubitativas, ahora respiraban confianza. No porque hubiera fingido ser alguien que no era, sino porque había alineado su ser interno con el profesional que aspiraba a ser. La coherencia entre su mundo interno y externo comenzaba a producir resultados inesperados. Las redes de contactos que antes parecían herméticas ahora se abrían como si respondieran a una frecuencia que solo Marcos podía transmitir. Su transformación no pasaba desapercibida, las personas comenzaban a percibir una energía diferente, una claridad de propósito que atraía oportunidades como un imán. Los principios estoicos le revelaban que el éxito no era un destino final, sino un proceso continuo de crecimiento y adaptación. Marcos comprendió que cada desafío era una oportunidad para pulir su carácter, para expandir los límites de lo que creía posible. Ya no luchaba contra las circunstancias, las integraba como parte de su camino de desarrollo personal. Su método de visualización se volvió más sofisticado. No solo imaginaba el resultado, sino que detallaba meticulosamente los pasos intermedios. Cada pequeña victoria se celebraba, no como un punto de llegada, sino como un escalón en su trayectoria ascendente. La paciencia estoica le enseñó que el verdadero éxito es un proceso de construcción diaria, no un evento súbito. Las conversaciones con sus colegas y amigos cambiaron de tono. Ya no hablaba desde el lugar de la queja o la victimización, sino desde un espacio de posibilidad y responsabilidad personal. Su lenguaje reflejaba su nueva mentalidad. Estoy trabajando en, estoy desarrollando, estoy transformando, reemplazaron cualquier vestigio de pasividad. La disciplina se convirtió en su aliada más cercana. No como una imposición externa, sino como una elección consciente. Cada mañana diseñaba su día con la precisión de un estratega, anticipando posibles obstáculos, preparando respuestas flexibles, manteniendo siempre el foco en su visión más amplia. El verdadero poder de la filosofía estoica se revelaba no en la perfección, sino en la capacidad de adaptación. Marcos comprendió que el éxito no era un camino recto, sino un sendero con curvas, obstáculos y momentos de aparente retroceso. Cada contratiempo se convertía en una oportunidad para demostrar resiliencia, para probar la fortaleza de su transformación interior. Su mentalidad estoica le permitió desarrollar una inmunidad emocional que antes parecía imposible. Los rechazos, que antes lo hubieran hundido en la desesperación, ahora se convertían en información valiosa. No nos tomaba como fracasos personales, sino como señales de ajuste, como brújulas que le indicaban dónde necesitaba crecer o modificar su estrategia. La visualización detallada se complementaba con una acción meticulosa. No era suficiente con imaginar el éxito, había que construirlo paso a paso, con la paciencia de quien sabe que los grandes logros se tejen en el día a día. Marcos comenzó a documentar su viaje, no como un diario de lamentos, sino como un mapa de navegación personal donde cada experiencia añadía una capa de conocimiento y comprensión. Su círculo de influencia se transformó. Atrajo mentores,
colaboradores y amigos que resonaban con su nueva frecuencia. No por casualidad, sino por una sintonía vibracional que había desarrollado a través de su práctica estoica. La coherencia entre su mundo interno y externo comenzaba a generar una especie de magnetismo profesional y personal. La disciplina se convirtió en su segundo nombre. No como una camisa de fuerza restrictiva, sino como una herramienta de libertad. Comprendió que la verdadera libertad no residía en hacer lo que se quiere en cada momento, sino en tener la capacidad de elegir lo que realmente importa, alineado con sus valores y visión más profunda. El viaje de Marcos revelaba que el éxito es menos un destino y más un estado de ser. Cada día se convertía en una oportunidad para manifestar los principios estoicos que había abrazado. No se trataba de luchar contra la corriente, sino de fluir con ella, dirigiendo su energía con propósito y claridad. La transformación no fue instantánea, sino un proceso de capas. Cada decisión, cada acción pequeña, iba tallando su nueva realidad como un escultor paciente que trabaja en su obra maestra. Los estoicos antiguos habían comprendido algo fundamental: el control no está en los eventos externos, sino en nuestra interpretación y respuesta a ellos. Marcos descubrió que la verdadera riqueza no residía en los logros materiales, sino en la capacidad de mantener la paz interior sin importar las circunstancias externas. Su práctica diaria de meditación y reflexión se había convertido en un ancla, un punto de equilibrio desde donde podía observar los desafíos sin ser arrastrado por ellos. Su carrera profesional experimentó una metamorfosis. Ya no era un profesional que esperaba oportunidades, sino un creador de posibilidades. Los proyectos que antes parecían inalcanzables ahora fluían hacia él con una naturalidad que rozaba lo mágico. Pero Marcos sabía que no era magia, sino el resultado de una alineación meticulosa entre pensamiento, emoción y acción. Los principios estoicos le enseñaron que el éxito no es un destino final, sino un viaje continuo de crecimiento personal. Cada desafío se convertía en una oportunidad para expandir su capacidad, para desafiar sus propios límites autoimpuestos. La resiliencia que había cultivado se había transformado en su mayor fortaleza. En el horizonte de su transformación, Marcos comenzaba a comprender el verdadero significado de la libertad interior. No era un concepto abstracto, sino una realidad tangible que había construido día tras día, decisión tras decisión. La filosofía estoica le había revelado que la libertad suprema no provenía de circunstancias externas, sino de la capacidad de elegir su respuesta ante cualquier situación. Su relación con el fracaso había cambiado radicalmente. Donde antes veía muros infranqueables, ahora reconocía trampolines de aprendizaje. Cada intento fallido se convertía en una lección valiosa, en un dato más para refinar su estrategia. Los estoicos le habían enseñado que el verdadero crecimiento no está en evitar los obstáculos, sino en desarrollar la capacidad de superarlos con ecuanimidad. Los proyectos que antes le parecían imposibles comenzaban a materializarse con una fluidez que rozaba lo sorprendente, no por suerte, sino por la combinación precisa de visualización clara, preparación meticulosa y acción consistente. Su mentalidad se había convertido en su principal herramienta de transformación, un cincel que esculpía su realidad con precisión quirúrgica. Las relaciones personales y profesionales también experimentaron una profunda transformación. Las personas comenzaban a percibir en Marcos no solo un profesional competente, sino un individuo con un propósito definido. Su energía era contagiosa, su claridad mental se traducía en una presencia que inspiraba a quienes lo rodeaban. La práctica diaria de la reflexión estoica se había convertido en su brújula. Cada noche, revisaba su día no desde una perspectiva de autocrítica destructiva, sino como un observador que aprende, que ajusta, que evoluciona. El diálogo interno se había transformado de un monólogo de dudas a una conversación de posibilidades. En el núcleo de su transformación, Marcos descubría que el verdadero éxito era algo más profundo que los logros externos. Era una forma de ser, una manera de relacionarse con el mundo que trascendía las metas materiales. La filosofía estoica le había regalado algo más valioso que el éxito:
la capacidad de encontrar paz y propósito en medio de cualquier circunstancia. Su viaje se había convertido en un testimonio viviente de la sabiduría antigua. No predicaba sus descubrimientos, los vivía. Cada conversación, cada proyecto, cada interacción se convertía en una expresión silenciosa de los principios que había abrazado. La transformación había dejado de ser un objetivo para convertirse en su naturaleza misma. Marcos comprendió que el éxito no era un destino, sino un camino continuo de crecimiento y autosuperación. La mentalidad estoica le había enseñado que la verdadera libertad reside en la capacidad de elegir conscientemente su respuesta ante cualquier desafío. Ya no era un espectador de su vida, sino el arquitecto deliberado de su destino. Reflexionando sobre su travesía, entendió que los principios estoicos no eran un conjunto de reglas rígidas, sino una filosofía viva y respirante. Cada día era una oportunidad para practicar la resiliencia, para cultivar la claridad interior, para expandir los límites de lo que creía posible. Su transformación no tenía un punto final, era un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. En el silencio de su reflexión, Marcos sonrió. Había descubierto que el verdadero éxito no se mide por los logros externos, sino por la capacidad de mantener la serenidad, la claridad y el propósito en medio de cualquier tormenta. La filosofía estoica le había regalado más que una estrategia de vida, le había devuelto el control de su destino. Y así, con la paz de quien ha encontrado su camino, Marcos continuaba su viaje, escribiendo cada día una nueva página de su historia, un testimonio viviente del poder transformador de la mentalidad estoica.